como el despacho es económico, como el despacho es energético, el CIMSE trata de despachar los recursos más baratos, sin importarle las líneas, los arcos, o la potencia que pueda pasar. Entonces, lo que pasó fue al dejarle al FLUCAR tomar el control o pedirle un nuevo despacho, modificando esos parámetros de la capacidad de los arcos, lo que hizo fue claramente decirle, tenés que despachar lo que está más cerca en tu nodo, entonces empezó a despachar térmico para poder dar esa demanda alta que tenía. Eso lo a modo de ejemplo de esto para mostrar cómo funciona en un caso extremo el FLUCAR trabajando con el SIMC. Creo que la duda viene por Pablo, es decir, bueno, que digo, no sé si hay alguna restricción desde ese punto de vista, que yo creo que capaz que sí, No sé, hay alguien hablando, pero no. ¿Ninguna pregunta? ¿No? Sí. Bueno, después de esa primera aproximación tratamos de seguir hacia, bueno, modelar y correr el sistema uruguayo entero. Y teníamos como principal motivación, por así decirlo, tratar de evaluar un poco las pérdidas por la exportación, pero así, como a lo lejos, como ir aproximándonos a eso. Entonces el SIMC, como tenía ese modelo de nodos y arcos, no podíamos modelar todos los nodos de la red precisos en el SIMC, porque era muy caro en costo en tiempo, en el costo a la hora de correr el SIMC. Entonces lo que decidimos fue al SIMC decirle que tenía ciertos nodos, que los nodos vienen siendo las zonas. Son estas zonas que están en colores, son 7, más las 3 que son las interconexiones con Brasil y con Argentina. Melo Rivera y Salto Grande. Esto que hacía que en esto que trabajaban juntos, que el SIMC y el FLUCAR se hablan, ahora lo que va a poder modificar el FLUCAR, la corrida de la red, del flujo, es la capacidad de todo el arco, y el arco del SIMC termina siendo todas las líneas que unen dos zonas, no solo una. El esquema vendría siendo así: el SIMC ve esto, que ve zonas, el litoral, el centro, el norte, etc., y ve un arco, o sea, son dos arcos, en realidad uno va hacia cada lado, pero ve como una conexión entre ellos, cuando en realidad, voy a hablar, por ejemplo, acá entre el litoral y el centro hay varias líneas, hay dos de 500 nomás y dos de 150. Todas esas pasan a representarse con una sola. Esto es para poder, fue una decisión que tomamos para que esto fuera un poco más rápido, porque si no se lentecería. Bien, con este modelo cargado en el SIMC, el otro problema que teníamos era ver la demanda. Decidimos tomar demandas para cada zona, la demanda total de Uruguay, repartirla por un factor. Ese factor lo determinábamos por el poste en el que se encontraba la hora y la zona. Y se ve que más o menos es bastante estable el factor no se mueve mucho. Bueno, y con esas decisiones previas, y nos decidimos a enfocarnos en un caso de estudio específico. Tomamos la PES de noviembre del 2019, con un paso diario en la sala. Representamos todo esto que les decía, las zonas, adaptamos las demandas con esos factores, eliminamos los sumideros para que no hubiera energía circulando en la red, que en realidad no está circulando porque se desecha. Se acomodaron los generadores, las interconexiones las modelamos como demandas detalladas, para dejarles un valor fijo cuando, ahora vamos a ver los casos que estudiamos. Le dejamos al FLUCAR modificar los 3 parámetros, estos de capacidad, peaje y rendimiento. Se podría haber jugado a cambiar solo alguno. Los nodos de carga, eso es importante, las demandas que hay en la red. El SIMC funciona solo, o sea, funciona. Calcula el despacho solo en energía activa. Lo que hicimos fue, para el flujo, mantuvimos los factores de potencia que había en cada una de las demandas de la zona, porque desconocíamos la reactiva en ese punto. Y se dejó que la barra slack, la barra que se dejaba mover al flujo, fuera la de Salto Grande. O sea, las pérdidas terminan modelándose como un poquito más de generación en Salto Grande. Esa es la idea. Entonces simulamos 1000 crónicas de una misma semana energética y tomamos 7 casos.
que fue una corrida cero, que fue la de la base, donde no dejamos exportar por Brasil. Esto se hicieron solo exportando a través de Ribera y Melo hacia Brasil. La primera era de base, como para tener una referencia, donde no dejamos exportar nada. Después fuimos exportando 70 solo por Melo, que es la capacidad que tiene, y después 200 por Melo, 300, 400, 500, y en la última donde estaban las dos conversoras a máxima potencia, digamos. Bien, ¿qué resultados obtuvimos? El primero fue del caso base sin exportación, que en esa semana que se probó en esas 1000 crónicas, las pérdidas porcentuales tenían esta distribución, donde más o menos el promedio podría estar en los 2,8% de pérdida de la demanda total de cada una de las horas de esa semana. Con este caso lo que hicimos fue cuando, como se va dando el mismo despacho, en cada hora, en cada uno de los casos estos anteriores, lo que hicimos fue comparar cada hora con cada hora de los siguientes. Entonces, acá, en pérdida incremental por exportación, o sea, tomando el caso base, con la pérdida que tuvo, y viendo ahora solo en cada uno de esos casos la pérdida producida por la exportación únicamente, se tiene que esto, por ejemplo, el primer caso, los 70 megas que se iban por Ribera, tenían una media de pérdida del 6%. Y cuando se exportaba por Melo estaban en 4,3 y ahí va subiendo un poquito a medida que se iba exportando un poco más. Estas variaciones y esto que parece medio raro que por menos sea un poco más, tenía que ver con la red. En ese momento la línea Artigas-Ribera estaba abierta, la red con la que ensayamos esto estaba abierta, entonces claro, el costo de llevar la energía hasta Ribera era mayor, por eso teníamos más pérdidas en la red. Esto es todo, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, sino, muchas gracias, Ignacio. A las órdenes. Y pasemos al siguiente. Voy yo, ¿no? Dale. Ahí están viendo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Sí, correcto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Palacio y voy a contarles un poco, o mostrarles más bien, cómo funciona la aplicación AdmeData, que, como les comentaba Rubén, es una aplicación que se desarrolló hace unos años. Y bueno, la idea es contarles un poco qué hace y después mostrarles el funcionamiento con un caso práctico. Es una aplicación desarrollada por ADME que permite la descarga de datos SCADA. Son los datos que se descargan, digamos, son la recopilación que hace UTE, el DCU, el despacho de cargas de UTE de esas señales SCADA. Estos datos pueden ser datos de estaciones meteorológicas como anemómetros, veletas, piranómetros, sensores de temperatura. También se pueden descargar datos de potencia activa y reactiva, interconexiones, consignas enviadas a las centrales y también las replicadas por estas, que no necesariamente coinciden. Ahora después en el caso práctico vamos a bajar, vamos a mostrar cómo pueden llegar a no coincidir. Bueno, también disponibilidad de molinos, inversores, las cotas de las 4 centrales, y en el caso del Salto Grande, las compras y si la misma se encuentra regulando frecuencia o no. Como les comentaba, UTE opera, digamos, el sistema, limita los parques a través del SCADA. Esas señales se registran en los servidores de UTE, en los servidores del despacho de carga de UTE,
Y bueno, los servidores de ADME, digamos, mediante robots, consultan periódicamente, cada 1 minuto, si no me equivoco, los servidores del DSU y guardan esas señales, que son asíncronas, las guardan en una base de datos de ADME. Y bueno, la aplicación esta permite descargar esas señales en formato 10 minutal u horario, y es la aplicación que les comentaba y que se pueden bajar. Voy a pinchar acá el link para que vean. Se pueden bajar en I+D, SimC, ADMEDATA. Ahí se lo bajan para Linux o Windows. Y bueno, hay que guardarla en la carpeta SimC-bin. Creo que igual funciona en otra carpeta que no sea esa. Pero bueno, se puede guardar en esa carpeta. Bueno, esto sería, digamos, el formulario para descargar los datos. Se selecciona la central. Este numerito que aparece a la izquierda de la central es el NID con el cual se registra la central en nuestra base. Esto después importa porque después el archivo que se genera con una C, el NID, y bueno, series 10 minutales, sigue al nombre. Acá se seleccionan las medidas de esa central que se quieren bajar, se puede apretar todas y se bajan, se autoseleccionan todas, o seleccionar de a uno. Se elige si la frecuencia de muestreo es 10 minutal horaria, que en realidad no es, más que un muestreo, es un promedio que puede ser horario o 10 minutal. Las señales se promedian, digamos, hacia atrás. En la diapositiva que viene, si no me equivoco, se muestra, o en la siguiente se muestra cómo se promedia, digamos. La etiqueta temporal marca, en caso de que sea una señal 10 minutal, el promedio de los últimos 10 minutos, si se quiere, anteriores a esa etiqueta temporal. Se selecciona la fecha, el inicio y el fin de los datos que se quieren bajar, y se hace clic en generar series. Se puede bajar también las series en formato LibreOffice al hacer clic en este botón, checkbox. Y bueno, también se puede configurar el lugar en donde se van a generar las series. Acá por defecto las guarda en SimC modelado RAW, y en caso de estar en una empresa, digamos, con un proxy, también se puede configurar para poder hacer las consultas. Bueno, el archivo, como les comentaba, se guarda en la ubicación que se seleccionó en archivo de configuración, y se genera un archivo que se llama CNID, el NID que les mostré en las diapositivas anteriores, serie 10 minutal en caso de ser 10 minutal, u horario, CNID horaria.sas en caso de haber seleccionado horario. Este sería el formato del archivo, y acá la etiqueta temporal DT implica que los datos que se muestran en las columnas correspondientes a esa etiqueta temporal son, digamos, el promedio de lo que pasó, digamos, la integral y promediada entre el DT menos 10 minutos y DT. Bueno, eso es una convención, podría haberse considerado 10 minutos hacia adelante, pero en este caso se hace así. Ahora la idea es, ya me bajé la aplicación, y bueno, acá voy a seleccionar un parque eólico Minas 1. Voy a elegir potencia activa, consigna de control enviada al parque y la replicada por el parque. Y acá me anoté un periodo para mostrar la divergencia entre ambas señales, del 1 del 1 del 20. A hoy. Y en formato horario. Acá genero las series. Descarga las medidas, esto puede demorar un poco. Y ahí generó el archivo en SimC modelado RAW C29 horario. Paso las etiquetas temporales a formato
fecha. Y acá tengo la potencia activa, consigna replicada por la central y la consigna enviada. Acá voy a graficar todo el periodo. La potencia en realidad voy a sacarla para que no maree. Y acá es un ejemplo de algo que pasó, que por ejemplo, o sea, acá en naranja se muestra la consigna replicada por la central y en gris la consigna de control enviada. La señal que nosotros utilizamos para calcular para liquidar las restricciones operativas es la gris, es la que el DSU le manda a las centrales, o con las cuales se opera el sistema. La naranja es la que devuelve la central, que no necesariamente coincide con la gris. Acá en este caso, todo este año, 2020, la replicada por la central, en este caso, reflejaba las limitaciones del parque, pero nosotros no lo estábamos viendo porque estábamos viendo la señal gris, que es la consigna de control enviada. Esto fue un fallo en los servidores del DSU, o sea, si bien la señal se enviaba y los parques se limitaban, había un error en el registro de esa señal escada en los servidores del DSU, y por eso la señal que nosotros nos descargábamos no reflejaba las limitaciones. Entonces, como forma de controlar, las dos señales deberían coincidir. También a veces sucede que los parques hacen mantenimientos, entonces su propio escada, bajan la consigna de su propio escada a 0, y nosotros seguimos viendo que el parque, digamos, no estuvo limitado. La enviada por el DSU es la autorizada, por decir algo, el parque setea su escala local en 0, y ahí en realidad tampoco no debería haber problemas, es porque bueno, no necesariamente siempre tienen que coincidir. Acá voy a mostrar otro periodo en el que sí coinciden. Que era 14 del 4 a 14 del 5 del 21. Ahí las señales coinciden perfectamente. Después, otro intervalo, uno del 6 a hoy. Acá, esto es lo que les comentaba, la señal replicada por la central difiere de la enviada al parque. Esto pudo haberse debido a un mantenimiento de la central, pero puede que no, puede que haya una discrepancia y que el parque esté, digamos, viendo una limitación que el operador no la mandó. Entonces, en caso de que esto no haya sido seteado localmente y haya una discrepancia entre ambas señales, esto sería chequear que ambas señales coincidan, sería una buena forma de verificar que, digamos, que se está operando bien, digamos, que lo que ve el parque es lo realmente operado por el DSU, ¿verdad? Y bueno, esa era lo que quería mostrar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Parte de mostrarles esta aplicación y que sepan que están disponibles la información de los parques de cada uno y que la pueden ver, tiene dos motivaciones. Una, darle una herramienta a ustedes para que puedan verificar a veces en los DTE, las restricciones operativas, o sea, tener más elementos de control, y también porque nosotros vamos a empezar a necesitar que funcionen mejor algunas de estas señales. Si uno mira las velocidades, las direcciones, o sea, el mantenimiento de las estaciones meteorológicas es un tema
ustedes ahí tienen cómo ver lo que nos están mandando cada uno de los parques, y de alguna forma nosotros vamos a tratar de empezar a pedirles que se cumpla con que todo eso esté en buen estado, ¿tá? Ya que hay señales que se pierden y que, bueno, no pasan, nadie se da cuenta, pasa mucho tiempo. Cuando hay restricciones operativas y hay cálculos, nos enteramos, nos damos cuenta y estamos frente a un problema, ¿no? Que no podemos liquidar perfectamente la restricción operativa, terminamos haciendo cuentas aproximadas, con el perjuicio que eso tiene para todos, ¿no? Para ustedes y para nosotros, que estamos haciendo aproximaciones innecesarias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, pasaríamos a lo Sí, siguiente. una pregunta, Dale. Rubén. Hola, ¿qué tal? No me quedó claro, porque ustedes dijeron que las medidas son 10 minutales. En un momento hablaron de las medidas 15 minutales, puede ser de la escada, y después cuando tú, Felipe, dijiste que la medida que tenías era cada 10 minutos, dijiste que era la integral entre la de esa y la anterior, o era el promedio, porque las muestras, ¿con qué periodo se sacan? La señal originalmente es continua, si se quiere. Nosotros tenemos ese dato que en realidad es asíncrono, no es que vienen los datos muestreados. Tenemos una señal continua. Y a partir de esa señal continua se pueden hacer promedios diminutales, horarios o el periodo que se quiera. Es la integral dividido el tiempo, si se quiere. No me ha quedado claro que tenías una señal continua. Pensé que ustedes ya sacaban las muestras, digamos, ¿no? No, esta aplicación permite bajar los promedios, pero la señal originalmente que tenemos guardadas en nuestras bases son asíncronas, continuas, digamos. Para información de todos, el SCADA, como forma de condensar los datos, adquiere la información en los puntos donde está la información, y lo que hace es, lo codifica de esta manera, que es, solo cuando la señal varía más que un umbral con el que está programada cada señal, genera un dato con una estampa de tiempo, y entonces queda almacenado, a tal instante valió tanto, a tal instante valió tanto. Entonces, si uno mira la señal que recibimos del SCADA, eso es lo que quiere decir asíncrono, en lo que dice Felipe, muestreo asíncrono. No es que tenga intervalos fijos, sino cada vez que hay un cambio significativo en la señal, hay un dato, un punto de dato, una información que dice, en tal instante, tal valor. Y de repente pasan una hora en el que el valor no cambió y quedó igualito, cambia mucho después. O sea, es así la señal original. Está clarísimo, gracias. Bueno, el próximo. Un aviso, ¿puedo pasar? Dale. Rubén, no, una pregunta tenía, pero cuando haces o sea, tú tienes una etiqueta de tiempo cuando cambió una consigna, por ejemplo. Sí. Y cuando haces la liquidación, pero después cuando vas a hacer una liquidación de restricción operativa, tú tenés definido intervalos fijos 15 minutales. ¿O no? Cuéntenle, Felipe, cómo hacen la cuenta en el cálculo. Yo no... Sí, en realidad nosotros, como decís vos, Guillermo, liquidamos las restricciones en base a las señales 10 minutalizadas, a los promedios 10 minutales. Sí, el modelo que tenemos usa señales 10 minutales. No, porque después todo lo que es la remuneración de energía y todo va en periodos 15 minutales, ¿no? Sí, o sea, al final en el DTE lo que se publica son datos horarios, pero Horario, O sea, ahí serían las medidas SMEC. Perdón que me meta, Sí, Felipe. Para claro. no mezclar. Sí, de acuerdo. Esas son las que están en periodos 15 minutales. Así que el SCADA, no sabía eso, yo me imaginé que el SCADA en todas las variables se maneja de esa manera o en estas en particular, porque los SCADA nuestros, por ejemplo, te marca, te da, por ejemplo, la energía, te da la energía de esos 10 minutos y en los periodos 10 minutales lo maneja de esa manera y además te registra el máximo, el mínimo en el periodo 10 minutal y la desviación estándar, algo así. No, eso es algo que en cada escala se puede programar como uno quiere que codifique las señales. Y depende del uso. Como lo que nosotros leemos es
lo que se guarda en el histórico de la escada, que ahí lo que se hace es tratar de comprimir al máximo la información para poder tener todo el histórico. Lo que se hace es eso que se llama codificación delta, o sea, es, en vez de guardar la señal muestreada en todos los momentos, se ve la diferencia de una señal entre los diferentes puntos de información de la señal, y no es solo codificación delta, tiene que superar determinado umbral que se fija según la señal para que se genere un nuevo punto de información. Si pasan tantos, y además están configuradas cada señal de acuerdo a lo que es, para que sea así, y que la compresión sea razonable cuando se guarda. Y también se le fija, por ejemplo, que si pasan tanto tiempo y no hubo un cambio, que genere igual un punto de información, para que cada cuanto la base de datos tenga información. Pero eso es una cuestión que es de cómo se almacena la información en la base de datos del histórico del SCADA. O sea, ni siquiera es de cómo se adquiere en cada adquisidor, que puede ser diferente, porque cada uno de ustedes tiene en su escala del parque una forma de medición y da información que después es absorbida por el escala nuestro, el escala de UTE. Gracias. Cada cosa tiene su codificación, y nosotros podríamos leer cada un segundo, pero capaz que ustedes cambian la información de la dirección del viento cada, no sé, 10 segundos. O sea, no necesariamente... no es posible mejorar en forma infinita. La señal continua nunca la podríamos mirar, porque ninguno transmite una señal continua. Claro, es continua, más o menos un error, digamos, que Claro. es el de la señal delta. Sí, y depende de lo que haga el parque cuando te da la señal. Por ejemplo, las veletas integran tantas cosas y después te tiran un número. No podés no tener un número continuo. Y, Rubén, y después, este tema creo que es importante y muy útil el monitorear la diferencia de las señales, la señal mandada de la señal replicada, ¿no? En eso no se puede poner una lógica ahí para cuando haya una diferencia, comunicarle, y para que todo el mundo actúe lo más rápido posible y contribuir de esa manera a facilitar el tema de las liquidaciones, las restricciones operativas. Sí, en general nosotros, una de las tareas que tenemos que tenemos planificada es poner gatillos en la información del SCADA para que nos salte todo lo que está mal. O sea, es una velocidad de viento, quedó clavada una dirección, que nos avise, quedó clavada, y difieren las señales de enviada y recibida de consignas, que nos avisa. Entonces, nosotros los vamos a estar jorobando a ustedes más frecuentemente porque las cosas no andan, y ustedes tienen esta herramienta para mirar lo mismo que vemos nosotros, en definitiva. O sea, nosotros vamos a implementar un montón de controles y avisarles cuando las cosas no andan para que funcionen, ¿no? Algunas son responsabilidad de ustedes, otras no. Por ejemplo, lo de la señal enviada y recibida difiere, es una cuestión que vamos a tener que ver. Bueno, ¿qué pasó? Ustedes no están replicando correctamente, no está yendo la comunicación, entonces no se ve ninguna de las dos. O sea, depende, ha habido muchos casos de qué es lo que está roto, ¿no? Pero estamos en eso, Guillermo, estamos poniendo... Perfecto. De nuestro lado estamos poniendo las verificaciones. Y una puntualización que es más que nada formal, pero creo que todos están al tanto. Es importante que todo este intercambio de datos y desajustes que se detecten se produzcan entre los primeros 60 días de cerrado el mes, porque ese es el tiempo que nosotros tenemos para hacer el cálculo de la restricción operativa con las señales, con los datos enviados por ustedes. Los próximos 60 días nosotros tenemos la obligación de hacerlo con la estimación, la mejor estimación posible. Y a los 120 días estaría terminando el plazo para que estas liquidaciones queden publicadas. Entonces es importante hacer este seguimiento como les estaba mostrando Felipe. Disculpe, siempre es pesada con los plazos y los DTE, pero bueno, es eso. Bien, bueno, eso está a disposición, y vamos a empezar
de alguna manera, a reclamarles las cosas que no funcionan y que estén del lado de ustedes. Bueno, no sé, siguiente pase. Bueno, sigo yo. Buenas tardes a todos. Voy a estar compartiendo la pantalla. Yo les voy a estar contando acerca de la funcionalidad que se agregó en la web de ADME, que está denominada panel de control. Básicamente el panel de control lo que permite es descargar la información que está publicada en los DTE en otro formato, o en un formato que sea más sencillo de visualizar. Actualmente tenemos publicada la información a partir de mayo de 2019. La idea es ir ampliando este plazo para ir teniendo información cada vez más antigua. Y actualmente permite descargar la generación por fuente, por central, restricciones operativas y precio spot. Y además se permite bajar en diferentes formatos. Esta funcionalidad se creó en base a una solicitud de algunos agentes de que querían bajar la información del DTE en otro formato. Bueno, ya está publicado, pueden acceder directamente de la página principal de ADME, acceden ahí en el menú panel de control, y ahí lo primero que le aparece es estos gráficos que tienen los datos del presente año y del año pasado en cuanto a generación por recurso, y además tiene la generación de los últimos 12 meses, donde dice ahí año corrido. Ahí se puede acceder a donde dice descargar datos, y aquí es uno de los primeros menús para poder descargar información, en el cual se elige el periodo, el formato, sea horario, diario, mensual, y después el tipo de la agrupación puede ser por recurso o si no específico por cada central. Bueno, después más abajo en la parte del DTE también está la parte del precio spot sancionado y de las restricciones operativas. Para el caso del precio spot, se permite bajar en diferentes monedas, tanto en pesos uruguayos como en dólares, y la agrupación también puede ser diaria u horaria. Y después, por último, el último menú que hay se denomina descargar datos, que es baja la información de varias variables para la central seleccionada. Actualmente está en la inyección, extracción y las restricciones operativas, y está previsto seguir agregando variables. Bueno, ahora brevemente voy a mostrarles cómo es que baja la información. Acá estamos en la web principal, vamos al panel de control. Aquí estamos en el panel de control. Si elegimos, por ejemplo, acá en generación por fuente, descargar datos. Vamos a poner un ejemplo de un par de meses. Horario por recurso. Bueno, y le dan descargar. Y bueno, similar a lo que pasa con el ADME Data, dependiendo de cuál sea el periodo de tiempo seleccionado y la granularidad, es que tanto tiempo va a demorar en bajar. En este caso fueron un par de meses, fue bastante rápido. Y bueno, ahí directamente se baja un Excel en el cual tiene la información solicitada. En este caso fue horario, tienen hora cómo fue la generación por recurso. Bueno, y después, como últimos comentarios, que actualmente está en fase beta. Esto significa que estamos abiertos a que ustedes puedan entrar y probarlo, y nos hagan cualquier comentario que les parezca de alguna funcionalidad o alguna otra variable o algún otro formato que les parezca mejor, que les quede más cómodo. Estamos abiertos a que nos hagan sus comentarios. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Está toda la información de los DTE ya o todavía no? Está la información a partir de mayo de 2019 y... ¿Los costos variables de las máquinas están?
No, ese no está. Ah, está. Todavía no está la generación y el precio spot. Entonces. Sí. No. En el tema de comercio internacional no se puede abrir por destino las importaciones y exportaciones, abrirlas por destino y por conexión también, eso sería interesante. Sí, eso ya está. O sea, si uno entra al mismo menú donde yo entré recién, pero en vez de poner por recurso, pone por central, ahí le da el detalle de cómo fue la exportación, por dónde y qué tipo de exportación fue. Bien. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Y vamos a la última presentación. Bueno, buenas tardes. Les vengo a presentar el esquema de flujo de la red. Es una página web también, como lo que acaba de presentar Rafa, y ubica medidas escala en coordenadas geográficas. O sea, hay medidas de generación, hay medidas de demanda, hay medidas de potencia, todo en potencia activa, de potencia por líneas, y se ubican en un mapa del Uruguay. Y la página es esta que aparece aquí, ande.com.uy, mapa.uiflujo.php. Permite visualizar en tiempo real, entre comillas, la generación y demanda del Uruguay, en un mapa del Uruguay. Esto de tiempo real, entre comillas, es, como dijo Rubén, la medida está atrasada algunos minutos, y además las medidas no se actualizan todas al mismo tiempo, entonces pueden tener unas medidas que difieran, que no cierre el flujo en algún nodo, pero es porque una medida está actualizada hace 5 y otra hace 20, pero en general hace poco tiempo están actualizadas. Da oportunidad de visualizar, de que lo visualiza, almacenar texto en un área de texto, los datos, y facilita ver cómo se distribuye el consumo y la generación. Lo que hicimos fue tomar datos del SCADA, que está en una base de datos de ADME que se llama Pronos, y datos que están en una base de datos que se llama ADME Data, que ahí están los datos de en qué punto están ubicadas las centrales, en dónde están las líneas, y unir estos datos en este mapa en la web. Y bueno, también comentarles que se usa un código de colores y tamaños para representar los datos antes de ir a la página web, que creo que es lo más interesante de visualizar. Ya está la página, la voy a recargar. Entonces, la idea de esta página es que ustedes, moviéndose con el mouse, puedan visualizar los valores, y por ejemplo si quieren ver, almacenar el valor de Pampa, a la derecha les va a aparecer marcado. Además, con el mouse arrastrando, se van a poder mover a través del mapa, y con el scroll van a poder hacer zoom para visualizar mejor. Además de esto, el tamaño de la fuente se puede cambiar, y está este botón de redibujar para cuando las medidas están muy cerca, cuando los nombres están muy cerca, dependiendo de la escala, que se puedan separar un poquito. Apretando varios clics, a veces se ve mejor. Además de eso, para los que no les gusta usar el mouse, tenemos botones para también hacer zoom y para movernos a través del mapa. Al mismo tiempo estamos mostrando cuándo fue la última medida de escala de este mapa que se está visualizando, que en este caso es 154953. Como dije recién, no son todas las medidas que se actualizaron en ese momento, pero la última se actualizó en ese momento. La demanda total de Uruguay y lo que se está aportando a Brasil y a Argentina a través de Rivera y Melo y el cuadrilátero de Salto Grande. Bueno, sin más, les doy las gracias y espero preguntas y comentarios.
Bueno, gracias Alfredo. Y gracias a todos por participar. No sé si tienen algún comentario o algo final, y si no, muchas gracias y buenas tardes. ¿Esto ya está disponible para verlo? Lo del flujo de cargas en el mapa. Sí, está capaz que no está en un botón de la web, pero está disponible, ¿no? Sí, exacto. No aparece todavía un botón dentro de la web como para entrar, pero a través del link está disponible. No sé si quieren que le pase el link por el O chat, lo agregamos con un botón que diga beta Bien. abajo para que sea fácil. Bueno. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Saludos. Muy interesante, sí, gracias. Chau, chau. Buenas tardes. Hasta luego. Chau, chau. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, muchachos. Hasta luego. Chao. Luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.